Hoy tenemos el privilegio de poder continuar con esta serie que hemos estado viendo durante un buen tiempo, ¿verdad? La carta a los Colosenses, que el Señor nos ha permitido en su soberana voluntad y creo que hemos estado aprendiendo y esto es lo más importante de que lo apliquemos a nuestra vida diaria, ¿verdad? Para que vayamos creciendo en el Señor. Solo déjeme orar, amado. Gracias te damos, Señor, y queremos dedicar también este tiempo de mensaje a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que con denuedo, con la dirección de tu Espíritu Santo, podamos entender en nuestros corazones lo que tú quieres hablar a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, recordemos entonces lo que estábamos hablando y vaya conmigo, por favor, a la carta a los Colosenses, capítulo 1, de versículo del 10 al 14. Recuerde que todo esto, ¿verdad? Eh, prédicas, eventos, dramas, caballeros, conferencias devocionales. Todo esto nuevamente lo puede ver por nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos nosotros un abanico impresionante que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Poder tener para el alimento espiritual de sus almas. Y como discípulos del Señor, recuerde que nosotros tenemos que utilizar las redes sociales para eso, para comunicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor. Entonces, usted puede encontrarnos ahí en el canal de YouTube y así puede encontrar también esta serie como muchas otras series que han estado dando aquí en la iglesia. Colosenses capítulo 1, del versículo 10 al 14. Nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Acordémonos entonces que Pablo está afirmando en esta carta que Cristo lo es todo. Está exaltando sublimemente al Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todas las cosas. Él nos muestra el corazón mismo de esta carta, ¿verdad? Recuerde las mentiras que estaban filtrándose bajo esos falsos maestros que no querían creer el verdadero evangelio. Y estaban siendo perseguidos, la iglesia estaba siendo perseguida por los judaizantes, porque los judaizantes enseñaban que la salvación era por obras. Para ellos no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para la remisión de pecados y la salvación de sus almas. Rechazaban la doctrina de Cristo, porque ellos mantenían más la observación de la ley de Moisés e incluso, ¿verdad? Incluían la ley para que esa misma ley los salvase a ellos. No aceptaban a Cristo, que él había cumplido totalmente la ley. Entonces, la enseñanza de Pablo, sobre todo en esto, porque pone un énfasis especial acerca de la circuncisión que se estaba dando. No es que la ley sea mala, sino que ahora nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vivimos bajo la dispensación de la gracia soberana de Dios. Delante del Señor nosotros tenemos esa aceptación, porque ya Cristo mora en nosotros y Él nos ha dado esa aceptación, ese beneficio que usted tiene en el Señor. Ellos hacían inferior a Cristo. Ellos hacían la ley más alta que Cristo. Vemos ahí entonces que aún la propia creación, Pablo les dice que la propia creación, ¿verdad? Para ellos era mayor que Cristo. No entendían que esa misma ley que ellos cuidaban, que ellos obedecían, lo llevaba a Cristo mismo, porque en él se cumplió totalmente esa ley. Todos los ritos, todos los sacrificios nos llevan a Cristo, porque eso solo es una sombra de algo más grande, que fue el sacrificio perfecto y santo, el plan de Dios en rescate de cada uno de nosotros. Entonces la ley no puede justificar, amados hermanos, a nadie. Solo Cristo puede hacerlo porque Él es la ley misma. Para los judíos, amados hermanos, esto era duro, porque ellos se regían bajo esa ley. Pero ahora no era necesario que ellos hicieran tantas fiestas, tantos sacrificios, por lo que ahora que la ley era Cristo mismo, porque Cristo imparte esa gracia por medio de la ley.
es nuestro Salvador, nos enseña la palabra de verdad para que creamos en Él. La única obra que nosotros podemos ver bajo las Escrituras, justa y aceptable delante de los ojos de Dios, es el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, donde demostró todo su amor a la humanidad. Cristo ahí demostró el gran amor que nos tenía. Aún desde antes de la creación del mundo, aún desde antes que nosotros existiéramos en esta vida, Él nos amó primero, dice la palabra. Entonces el apóstol Pablo hace énfasis que cada una de las epístolas que él ha escrito, las epístolas pastorales, advierte el peligro que conlleva creer en esas falsas enseñanzas. Mire, en este tiempo es muy popular varias cosas, y aún las redes sociales, ¿verdad? El mal uso de las redes sociales, usted ve cómo promueven falsas enseñanzas o miran eventos bíblicos y empiezan a decir, ya el Señor viene, o ya empieza el temor y empieza a poner duda en nuestros corazones. Por eso el estudio diligente de las Escrituras en esta iglesia es importante como nosotros lo hacemos. El DFC es donde usted se va formando, donde usted va viendo paso a paso cada una de las cosas que van a suceder. No tengamos temor, hermano. No tengamos temor de lo que suceda, porque el Señor primeramente está con nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y todas las cosas que suceden van a ser para beneficio de la iglesia. No es para un mal de la iglesia, es para beneficio de la iglesia. Así como sucedió cuando fueron esparcidos los discípulos, que fueron perseguidos. Hermanos, si ellos no hubieran sido perseguidos, nosotros no conociéramos el Evangelio. No conociéramos del Evangelio. Pero gloria a Dios, porque ese fue un medio que el Señor utilizó en su soberanía para que usted y yo estemos este día acá. Para que usted y yo tengamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces el apóstol hace énfasis también de esos errores doctrinales en varias cartas que él escribió. Uno de los consejos que le da el apóstol en la carta a Timoteo, que lo menciona al inicio de esta carta, como el hermano Timoteo. Recuerde que Timoteo es un joven, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que desde su niñez conocía las Sagradas Escrituras. Por eso hacíamos énfasis, hermanos, ¿verdad? Del comedor infantil, que desde la niñez tenemos que enseñar las Sagradas Escrituras a los niños. Desde allí es un inicio. Mire, hay muchos muchachos rebeldes, muchos problemas en las casas. ¿Por qué? Porque no los ponemos a estudiar las Escrituras. No los instruimos con las Escrituras. Y hoy en día eso se ha salido de control. Es un descontrol total. Entonces vemos aquí que Pablo a Timoteo, ¿verdad? Lo instruyó para que él no fuera fácilmente engañado por las falsas doctrinas, para que su discernimiento se afinara y aprendiera. Vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Mire lo que le menciona el apóstol Pablo a Timoteo aquí. Le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es como que Pablo nos estuviera diciendo eso a usted y a mí. Pero también es un riesgo que todos nosotros podemos correr si no tenemos el conocimiento pleno del Evangelio de Cristo. Miren, hermanos, es que después de la pandemia podríamos decir que algunos creyentes nunca arrancaron, se quedaron congelados. Algunos arrancaron muy tarde y algunos se quedaron ahí, cómodos, porque no arrancaron, porque nunca se congregaron, nunca buscaron nuevamente congregarse. Es más, muchos dejaron de leer la palabra de Dios,
no oran. En realidad que me hace dudar, porque muchos de ellos yo los tomo como que fueron simpatizantes nada más del Evangelio. Porque el verdadero creyente, el verdadero discípulo del Señor, no está comprometido con una iglesia, está comprometido con el Señor. Se compromete con Dios mismo. Su compromiso es con Cristo para servirle a Él. Y muchos han tomado las redes sociales, los videos y las publicaciones que hay allí como un medio de formación teológica, cuando en realidad es la iglesia local la que tiene ese deber. El creyente congregarse y aprender y oír la palabra de Dios para tener comunión los unos a los otros. Qué bonito es ver que nosotros aquí nos reunimos y tenemos comunión entre nosotros. Mire, no es lo mismo estar viendo, hermanos, por ahí, que usted esté aquí y pueda tener comunión con sus hermanos. Entonces, tenemos que salir muchas veces de esas cosas para nuestro crecimiento espiritual. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo y le menciona estos tiempos. Le menciona porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Amados hermanos, es que es la iglesia local donde somos formados teológicamente por los medios que tenemos, los discipulados, los estudios bíblicos, las predicaciones. Así Dios dispuso esto. Es en la iglesia local donde nosotros miramos que opera el Espíritu de Dios con los dones y talentos que nos ha puesto en nuestras manos. Es donde Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos forma conforme a su voluntad. Nos hace cambiar aún nuestro propio carácter, nuestra forma de ser. Pero esto solo es por medio de la predicación de la palabra, donde vamos a mostrar frutos de arrepentimiento para servir al Dios vivo. Esa es la forma. Son los pastores, maestros de discipulados, los encargados de guiarnos doctrinalmente, siendo ellos fieles a la palabra de Dios. Miren, no son los pastores que andan ahí, dicen ser pastores y andan publicando cosas erróneas muchas veces. Cuando usted va a las escrituras, todas esas cosas que circulan, que hasta like le están dando. Tengamos cuidado, hermano, porque todo eso tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Charles Spurgeon dijo una vez, quien no odia lo falso, no ama lo verdadero. Tenemos que nosotros despreciar aquello que no es la doctrina de Cristo, que no nos ayuda a crecer espiritualmente en nuestra fe. Porque cuando uno conoce la verdad y se niega a obedecerla, está sujeto a cualquier mentira falsa de este mundo. Eso es lo que traen los falsos maestros, hombres mentirosos, nos dice la palabra, llenos de maldad, por avaricia hacen las cosas. Dios condenará en su momento todas aquellas cosas, amados hermanos, porque ellos se deleitan en esas cosas. Por eso nosotros como hombres naturales no podemos percibir muchas veces esto, pero cuando venimos a la palabra de Dios y crecemos en el Señor, vemos nosotros entonces, podemos ver estas cosas y decir, esto no está bien, esto no es conforme a las Escrituras. Porque mire, el hombre natural lo que percibe es otra cosa diferente. Él percibe los aplausos, los méritos, los reconocimientos de este mundo. Son mezquinos. La Biblia nos manda a todos, como discípulos del Señor, ¿verdad? A poder tener el conocimiento pleno de Cristo en la palabra. Miren lo que nos dice el Evangelio de Lucas, en las mismas palabras del Señor Jesucristo, Lucas, capítulo 9, versículo 23. ¿Qué nos manda el Señor a hacer a nosotros como discípulos y creyentes? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, qué difícil es en esta vida negarse a uno mismo. Es que la carne nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Cuesta. Mire, cuesta levantarse a las 4 de la mañana para poderse orar. Cuesta agarrar la Biblia durante el día. Hay que negarnos a nosotros mismos.
Si queremos tener un conocimiento pleno de las Escrituras y del Señor Jesucristo, tenemos que empezar a negarnos a nosotros, a morir a nosotros mismos. Esto es algo contra lo que el creyente cada día debe de luchar. Pues la voluntad del Señor es la autonegación en nuestras vidas, no la autopromoción. Es negarnos. En estos tiempos que vivimos como iglesia, vemos la persecución a causa del Evangelio de Cristo. No es que no está, sí está. En muchos lugares vemos nosotros que son perseguidos nuestros hermanos. Son perseguidos. Y no crean, hermanos, que eso no va a pasar aquí. Por eso estamos preparándonos. Por eso está usted en un discipulado de formación cristiana, para que su fe sea arriesgada en la palabra de Dios. No en otra cosa, sino en la palabra de Dios. Para que cuando venga ese momento usted diga, no tengo temor, porque sé en quién he confiado. Sé quién es mi Salvador. Sé quién me ha rescatado. Sé quién ha dado mi vida por mí. Ningún otro libro en la tierra, amados hermanos, puede ser más sabio que la palabra de Dios. Porque tiene esa unidad, esa centralidad y esa autoridad. A pesar de que fue escrita por 40 autores en diferentes épocas y culturas, tiene el soplo de Dios. Tiene la inspiración de Dios. Porque Él es su autor. En cada libro, en cada epístola que usted puede ver, aunque Moisés escribió 5 libros, y vemos a Pablo 3 epístolas, y vemos los evangelios, pero ahí vemos la voluntad de Dios. Vemos la palabra escrita de Dios para nuestras vidas, para estos tiempos. No importa el lugar, la cultura, el idioma, ningún libro puede superar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que no hay otro libro que la palabra de Dios que sea eficiente para nuestras vidas, que sea suficiente para usted. El apóstol Pablo, por eso dejó muy claro eso a los falsos maestros, porque ellos querían volver a la ley. Aunque la ley era buena, pero no, ya Cristo lo había cumplido. Y con esas enseñanzas perversas que ellos estaban enseñando, porque querían agradar a los hombres y no a Dios. No querían pagar el precio de la cruz. Nosotros como creyentes tenemos que pagar el precio. Seguir a Cristo no es fácil, hermano. Cada día nos encontramos con dificultades, con problemas en la vida, familiares, etcétera. Aún con nuestro propio carácter tenemos problemas. Pero ahí es donde la palabra del Señor obra. Tiene que obrar. Tiene que hacer algo la palabra del Señor en mi corazón. Entonces, amados hermanos, no confundamos a aquellos que a veces son motivadores, que solo levantan la autoestima con sus mensajes para que usted se sienta bien, con un predicador del evangelio que está para mostrarle fielmente a la luz de las escrituras lo que el pecado hace en nuestras vidas, pero también para mostrarle la necesidad de un Salvador y Redentor de su alma. ¿Recuerda usted que fue lo primero que el enemigo atacó en el libro de Génesis? Cuando la serpiente vino y le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Puso duda a la palabra de Dios. Y no solo eso, torció la palabra de Dios. Hay muchos así en este mundo enseñando de esa forma, torciendo las escrituras, poniendo duda en nuestros corazones. Recordemos que la palabra de Dios es inerrante. En estos tiempos posmodernos que vivimos, debemos de tener cuidado con todo eso. Cualquier enseñanza que no se cuadre con las escrituras debe de ser desechada, amados hermanos. ¿Sabe qué? Aunque usted mire que llueven milagros ahí, pero si no lleva lo que debe de ser conforme a las escrituras, eso no es de Dios. Porque el mismo Satanás, dice la palabra, se disfraza como ángel de luz. Por eso el discernimiento en las escrituras. La Biblia es la palabra de Dios revelada y escrita para usted y para mí.
Tenemos ese gran privilegio que el Señor nos ha dado en las Escrituras. Dios es el autor de su salvación y de mi salvación, nadie más. Su gracia soberana fue la luz que alumbró nuestras tinieblas. Solo Él pudo hacerlo y nos dio vida juntamente con Él, para que inmediatamente usted pueda creer en el Evangelio. Fue el Espíritu Santo que lo hizo creer en ese Evangelio, en el Evangelio de Cristo, porque por usted mismo no lo pudo hacer. No podíamos nosotros. Con nuestra vida depravada no podíamos hacerlo, pero Cristo vino a hacerlo por medio del Evangelio. Mire, no es por una oración simple que hagamos, es que ya somos salvos muchas veces, porque a veces a la gente le hacen repetir como loro. ¿Va? Venga, repita, 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 ya salvo. No es eso, amados hermanos. No es eso. Es porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí y que nos alcanzó por medio de su sacrificio, al creer en Él, a nosotros a tener esa fe que Él puso en nosotros. No mi fe, no la fe del Señor actuando en mí por medio de su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo no dejó de enseñar todo el consejo de Dios. Es normal, amados hermanos, que seamos perseguidos por el mensaje de la palabra, que seamos rechazados por este mundo perdido, por el pecado. Para el creyente, sufrir por el Evangelio debe de ser un gozo, no un dolor, sino que gozo, porque eso lo va a llevar a usted a tener frutos en el Señor, que el mismo Espíritu Santo va a trabajar en usted, el que habita en usted. El apóstol Pablo escribió y dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona de vida. Qué hermoso, amados hermanos, saber de que nosotros al final de nuestra vida, en esta tierra, pero que vamos a pasar una vida mejor. Físicamente aquí en esta tierra podemos terminar, pero sabemos que vamos a una eternidad con el Señor. Y aquellos que el Señor permita que le podamos ver, seremos, ¿qué dice la palabra? Levantados en las nubes juntamente con Él. Esa debe de ser nuestra esperanza viva. Ese es el Evangelio del Señor. No son todas esas cosas que se publican muchas veces, que a veces ni se entiende, se enredan más. Hay que tener cuidado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, miren lo que nos dice. Porque esta leve tribulación, dice el apóstol, momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si nosotros estamos sufriendo por el Evangelio de Cristo, verdaderamente, así como nuestros hermanos de los Colosenses, gocémonos, hermano. Gocémonos en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que debe de traer la palabra del Señor, gozo en nuestros corazones, no el gozo momentáneo que nosotros podamos tener humanamente, no, es el gozo que el Señor ha puesto por medio de su Espíritu Santo, el fruto del gozo del Señor. Dios nos eligió dentro de toda una humanidad perdida, aunque no teníamos mérito alguno para salvarnos. Aquellos a quienes Dios ha salvado y los ha perseverado hasta el final, esos somos nosotros, eso es usted y yo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la meditación de tu palabra en esta mañana, Señor. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender que en medio de la persecución, en medio de la duda, en medio de cualquier cosa de este mundo, Padre, Señor, ayúdanos a rechazar todo ofrecimiento de este mundo perdido. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor. Sabemos de que tú, Señor, eres el autor y consumidor de nuestra fe. Queremos agradecerte, Señor, por todo este momento que hemos tenido, Señor. Toda la gloria, la honra, te la damos a ti. Sabemos que todo es tuyo, todo te pertenece a ti. Aún nuestras propias vidas, Señor, son tuyas. Queremos servirte, Señor, cada día, con denuedo, Señor, para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén.